Bien, amigos, espero que vean la pantalla y me escuchen, por favor. La señal está pésima en el hospital. Sí se puede ver y escuchar, doctor. Bien, voy a ir sin cámara y un poco lento por el tema de la señal, realmente está muy lento. Bueno, entonces para puntualizar todo lo que habíamos visto desde la microcirculación, endotelio, ¿por qué no? Vamos a puntualizar muy bien las leyes que rigen la hemodinámica para poder sintetizar, repasar todo lo que ya habíamos ido comprendiendo. Entonces, puntualizando conceptos físicos, voy a activar el láser. Tenemos nosotros que diferenciar qué es flujo, qué es presión, qué es resistencia. El flujo va a ser el momento que se corta, me dicen, por favor, porque estaba lento ese momento igual. El flujo va a ser el paso y esto puede el flujo. La presión, recuerden ustedes que teníamos un gradiente de presión en el que iba de mayor a menor presión, pero si analizamos la presión, este flujo tiene una resistencia y la resistencia obviamente hacen las paredes de los vasos, en este caso particularmente las arterias, porque tenían alta resistencia. Entonces, la fricción entre el flujo y el endotelio intravascular, vale decir, toda esta consistencia que tienen y estas células, pues eran una resistencia que la vamos a entender luego como presión. En cambio, también la resistencia por este retroceso elástico, habíamos visto de este corazón que está al revés, que el Wind Kessel o la prensa hidráulica, en la que este vaso grande podía continuar con la función del ventrículo izquierdo, ¿no? En forma de pulso. Es este. Entonces, si ven ustedes así, y entendemos que el flujo es el paso del volumen del punto 1 al punto 2, pero que tiene como algo que les resta, que va a ser la fricción con el endotelio, que va a ser su resistencia. Entonces, podíamos convertirlo en presión, partiendo de que, si se imaginan, si esta es la ley de Ohm, pero ustedes, si analizamos la forma física, ¿qué es presión? Presión va a ser igual a fuerza sobre área. La fuerza va a ser tal vez esta, la del flujo, y el área va a ser todo el segmento de los endotelios. Y obviamente es muy similar, solamente que se ha despejado, y es que OMS ve al flujo, por ejemplo, como la diferencia de puntos, es decir, del punto 1 al punto 2, sobre la resistencia, que es que tenía una medida, ¿no? En dinas, minuto y superficie de centímetro, teníamos nosotros la medida de esto. Ahora de aquí vamos a ir despejando que va a ser la presión más adelante. Pero partamos de que el flujo, entiéndase como el gasto. Entonces ya tengo valores. El flujo, que es el volumen en un momento dado del punto 1 al punto 2, habíamos nosotros tenido un concepto muy similar en la biofísica, que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es aquel que va a estar tanto igual en la circulación periférica, en la circulación pulmonar, como en el corazón en un mismo momento, y lo habíamos estimado como 5 litros minuto, ¿no? Entonces, es de donde podemos entender como flujo. Ahora, flujo también lo podemos ver. Si ustedes ven, este es el, este es el callado de la aorta, ¿no? Este circulito que hay. Entonces, esta es una de las pulmonares. Entonces,
sin ver el flujo, pues vemos solamente la anatomía, podemos medir el diámetro, pero ya con la tecnología Doppler, en la que podemos estimar el movimiento y predecir los flujos, pues vean ustedes la belleza de esto, ¿no? Podemos medir la turbulencia, la velocidad, la dirección del flujo y por eso estimar también algunas características como volumen, qué sé, en el momento dado, diámetros de una cavidad, etcétera. Entonces, miren el flujo. Ahora, este flujo puede ser laminar, vean ustedes, desde el punto de vista tal vez es geológico, miren, laminar, ¿no? Que se caracteriza porque vean primero que está la parte central es la que está, como no tiene fricción y no tiene nada, pues está adelante, y los flujos laterales que están en contacto con el endotelio, pues tienden a ser un poquito más lentos, por eso se forma así en parábola. Por eso se dice un perfil parabólico de la velocidad del flujo sanguíneo, tiene este flujo parabólico, ¿no? Este perfil. Es un flujo laminar aerodinámico, como este, ¿no? Un ejemplo. O puede haber un turbulento o desordenado. Vean ustedes, se nota que es más caudaloso, más desordenado, ¿no? Como nos da a entender. Y obviamente si hacemos los vectores del flujo, cada uno pues está desordenado, ¿no? Por eso es turbulento. Y esto tiene ciertas características también. Cuando este flujo está así turbulento, está desordenado, si vale el término la sangre, que es un tejido, se está lastimando también. Y al injuriarse o lastimarse, pues puede activar los factores de la vía intrínseca, ¿no? Como parte del sistema de la hemostasia y llegar a formar un coágulo. Eh, Eso existe en ciertas acusaduras, puede ocurrir de forma fisiológica y la cuarta fase, la fibrinolisis, pues se encarga de regular eso constantemente, ¿no? Pero cuando hay mucho tiempo de este flujo, por alguna razón, una codadura de una vena, cuando estamos sentados por largo tiempo, puede hacer su trombo también. El flujo de la sangre de los vasos sanos, por ejemplo, va a ser siempre con un perfil parabólico, aerodinámico. Pero al atravesar una obstrucción o un giro brusco en una superficie rugosa, como les mencionaba, puede estar en un flujo turbulento también. Pero ahí se encargará nuestro sistema de la fibrinolisis para regular los microtrombos que se puedan haber formado. Ahora, ¿quiénes pueden medir si va el término entre comillas, la armonía de este flujo? Pues el número de Reynolds. Entonces, para este número de Reynolds están ahí las variables, en la cual nos recalca que la viscosidad, obviamente, de la sangre va a ser 1/30 Poiseuille. Y si este número de Reynolds lo parangonamos con un valor, ¿no? Todo lo que está por debajo de 200 va a ser un flujo obviamente laminar. Todo lo que está entre 200 y 400 Reynolds va a ser un flujo turbulento, fugaz por alguna razón, pero ya si vemos un número de Reynolds por arriba de 2000, pues es turbulento en casi todos los vasos. Y eso tiene pues importancia porque con eso podríamos ver la misma radiología sanguínea. Entonces, lo que les decía de la presión que la van a llevar, aquí está la fórmula, ¿ves? En algún momento sabía que podía estar aquí. Vean, esta es la fórmula de la presión desde el punto de vista físico, ¿no? Una física de la materia muerta, de colegio. Presión igual fuerza sobre área. Ahora, para entender esto de la presión fuerza sobre área, Ohm obviamente ha tenido que hacer una conversión biofísica como la que hemos visto a un inicio. Y esto no voy a darles spoiler ni nada de esto, esto va a ser un tema ya del resto de la semana en cuanto al control, la fisiología y el control, pero ¿cómo podemos estimar
¿cómo podemos estimar este famoso 120-80, no? Este 120-80, y este 120-80, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos traduce? Y un factor importante para poder convertir unidades, 1 milímetro de mercurio es igual a 1,33 centímetros de agua, porque también podemos medirlo en centímetros de agua. Bien, entonces son unidades de presión que podemos nosotros utilizar. Ahora, la resistencia también, que habíamos visto que son esos obstáculos que van a restar al flujo, ¿no? Porque el flujo tiene fricción con el endotelio. Recuerden ustedes que las fibras musculares también de estas arteriolas podían regular el flujo gracias a su vasoconstricción o su vasodilatación y así cambiar la velocidad del flujo también, como una manguera, ¿no? Entonces, estas unidades de resistencias periféricas, que puede ser una unidad, pues tienen valores. Miren ustedes que en la parte sistémica tendríamos de un valor de, mira, desde 0,2 a 4 pru, por ejemplo. O la vascular pulmonar, ¿no? Que es más baja, obviamente, que tenemos menos de 2, 0 hasta 0,14 pru, que es la unidad de resistencia periférica. Que de otra forma también nosotros la habíamos visto en el sistema sexagesimal, que era dinas por segundo, ¿no? Sobre centímetro elevado a la quinta. Eso lo habíamos visto también como en la parte de generalidades y la diferencia de estas, ¿no? Entre 300 y 5000, como iban variando. Boissel lo que nos dice que es que obviamente el diámetro de los vasos, ¿no? Va a influir también en la velocidad del flujo. Eso ya está sobreentendido. ¿M? Partiendo de que la viscosidad es 3 veces más la del agua, y eso es una viscosidad, normal, porque esto también influiría en esto, el espesor de la sangre, la viscosidad, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, eso lo podemos traducir y reflejar también en hematocrito. Esto va a ser, pues, más viscoso, esto va a ser mucho menos viscoso una anemia, y esto va a ser una viscosidad normal. Considerando que va a ser una viscosidad normal, pues tenemos nosotros, la ley Poiseuille. Entonces, la ley de Poiseuille tenemos nosotros ciertas variables, y esas variables nosotros la reemplazamos para poder entender esta ley. Y muy importante, la viscosidad, obviamente, aquí está su N, ¿no? De su viscosidad. Los diámetros del vaso, sí, muy importantes, ¿no? Muy, muy importantes. Y la diferencia, pues, del punto uno al punto 2 con sus constantes. Entonces, esas son las leyes que vale como repaso que van a regir nuestra circulación. Eh, Entendamos un poco qué pasa si es que falla todo este, todo esta, no sé, este evento tan magnífico que es el funcionamiento. Vean ustedes, desde un punto de vista fisiológico, pues la belleza que es esta circulación. Miren este motor impelente de plasma con sus elementos formes suspendidos, todas esas cañerías que hemos estudiado, tanto las venas como las arterias, incluso la microcirculación. Ahora vamos a abordar un poquito para analizar lo funcional, pues compararlo con lo patológico. Entonces, lo patológico como insuficiencia circulatoria es lo contrario a una circulación, pues, eficiente. Vean ustedes que el corazón, ya sabemos el corazón como bomba, cuando se acopla a a los vasos. Hemos repasado cuál es la característica de las arterias, también de las venas, también de la microcirculación, la circulación pulmonar también que la hemos visto. Entonces, shock equivale a la palabra que dice, que equivale al castellano, puesto que no hay una traducción directa, pero colapso o choque, ¿no? O insuficiencia circulatoria. Es una circulación que ha colapsado, es una circulación que se ha chocado.
es ese shock, y tiene diferentes eh, puntos de vista. Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia de esta circulación, es decir, se para o disminuye abruptamente, hay una hipoperfusión tisular. El endotelio no entrega, perdón, la microcirculación no entrega el suficiente oxígeno o no recoge los gases como el CO2 de forma fisiológica, ¿no? Entonces, esto repercute en la microcirculación, esta falla circulatoria. Es decir, se afecta a todo, desde el endotelio, ¿no? A la irrigación del corazón y obviamente entre los pulmones y de toda la economía. Puede deberse cuando falla la precarga. Recuerden que la precarga era el gasto cardíaco o el volumen que retornaba, que tenías, recuerden que las venas tenían el reservorio inicial de sangre. O puede fallar cuando la poscarga también está enfermándose. Puede ser por una pérdida de la presión, de las resistencias, por alguna razón. Por alguna razón, pues cae la presión, entonces el gasto cardíaco, pues no va a ser el mismo, el corazón tendrá que compensar, o también puede fallar el corazón, ¿no? Que es la descarga. Entonces, cualquiera de estos componentes que fallen, van a tener, pues, una falla circulatoria, van a tener lo contrario a una circulación efectiva, que es el colapso o el choque. Vean ustedes que todo está integrado, el gasto cardíaco, que en todo momento, tiene que estar en este tipo de función, el corazón como bomba que traslada los 5 litros por minuto como un número de referencia de la normalidad, pero sabemos que eso se calcula por peso, por frecuencia cardíaca y por el volumen de eyección sistólica de cada corazón. Tenemos nosotros arterias que tenían alta resistencia, el 10% del volumen de sangre, y las venas que teníamos con estas características, ¿no? Y también teníamos, pues, la ventaja de que al regular la presión arterial, como ustedes la van a ver, que sabemos que tiene esta, puede bajar y subir, y eso va a depender también para controlar el líquido intra, extra, que es el LIC y el LEC, particularmente el LEC en su intra, que es intersticial y en su intravascular. Pero imagínense que existe una hemorragia brutal, ¿no? Una hemorragia brutal, así con este caudal por algún motivo. Y en ese momento, pues, nuestro cuerpo empieza a entrar en un choque, y ese choque, pues, se traducirá en cuidados intensivos, ¿no? O en una estabilización inmediata. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Podemos entender diferentes choques desde un punto de vista de la fisiología del adulto también, según la causa. Hipovolémico, lo que hemos visto por pérdida de fluidos. Neurológico, es muy importante y obviamente a su tiempo ustedes van a poder entender cómo, por ejemplo, un trauma medular, una sección medular en un accidente o el mismo dolor, ¿no? El dolor intenso puede producirnos un tipo de colapso de esta presión o de choque. Las infecciones, al enfermar el endotelio cambiará todas sus particularidades que han visto para la adherencia plaquetaria, para la adherencia de los linfocitos, para la permeabilidad. Entonces, este choque, pues, puede enfermar al endotelio, este tipo de choque, y también hacer esas connotaciones. Si el corazoncito se enferma, ¿no? O el corazoncito empieza a hacer una bradicardia muy importante o tiene un tipo de, eh, de descoordinación con su sistema eléctrico, ¿no? Como las fibrilaciones, pues tendrá mucho que ver con esta circulación. El, el alérgico, así agudo, severo, por alguna razón, de un alergeno que hace que exista un proceso inflamatorio inmediato, también puede ocasionar un tipo de shock. Y también lo obstructivo, ¿no? Obstructivo por el taponamiento de alguna arteria, particularmente en alguna parte del organismo, puede tener el mismo choque. Entonces, para entender, este es el gasto cardíaco, el retorno venoso y la presión arterial. Vamos a hablar de nuestra microcirculación, que ya la han visto también. Todo esto pues da vueltas, pero imagínense que caiga por alguna razón tanto el
retorno venoso, como el arterial y el gasto cardíaco, existe una descarga de catecolaminas que intentan revertir esa hipotensión que en este momento se está dando. Obviamente esto va a repercutir en la microcirculación, desde luego que sí. Al repercutir en esta microcirculación, pues vamos a ver que las células están sufriendo, porque las células están en un estado de hipoxia tisular por la baja perfusión, por una microcirculación afectada ya en cadena, ¿no? Entonces las células están sufriendo. Va a haber obviamente pues una alteración en el ciclo de Krebs, ya no va a haber una vía aerobia, sino va a haber una vía anaerobia, va a bajar la oferta de oxígeno, ¿no? Desciende el traslado de oxígeno a nivel celular, es decir, no hay ATP, reduce la formación de ATP porque ya no hay la vía aerobia del ciclo de Krebs, existen contracciones, que es muy importante para las contracciones musculares y muy importante para el transporte activo, ¿no? Entonces estas células que están siendo afectadas, lo que van a hacer es edematizarse, es decir, todo el líquido pasará del intravenoso, pues pasará al intersticial, en esa desesperación de conseguir sus nutrientes. Estas se empezarán a edematizar en todo su intersticio y obviamente dejando a la parte del líquido intravascular con un bajo volumen, ¿no? Que es como hipolemia. Y estas sustancias tóxicas que no se pueden eliminar de las células van a empezar a injuriar, a dañar la microcirculación, es decir, todo empieza a dañarse en un fenómeno de dominó. Y este efecto dominó, pues, trae consigo todas estas fallas. Vean ustedes, que esta misma hipovolemia, este daño a los capilares, empiezan a vasodilatar el cerebro, por ejemplo. El cerebro, al vasodilatarse, puede edematizarse. Eh, Esto va a repercutir al vasodilatarse todo en el gasto cardíaco, también en el retorno venoso, va a caer la presión arterial, va a haber una hipotensión y obviamente pues también va a bajar la irrigación al corazón, pero el corazón no se rinde y en la fórmula del gasto cardíaco está la frecuencia cardíaca, entonces inicialmente el corazón va a empezar a aumentar sus latidos por minuto y va a entrar una taquicardia, 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 pero no se olviden que este corazón es muscular y el músculo cuando está afectado por está entrando en una hipoxia y esta hipoxia pues condena que estos músculos no hagan la vía aerobia, sino la vía anaerobia más ácido láctico y la fisiología del corazón también le defiende porque él también se alimenta de ácido láctico hasta cierto punto, pero en algún momento este músculo también que está siendo el héroe de este colapso, pues algún momento va a perecer. Empieza a fallar la bomba, ¿no? Menos irrigación en las coronarias, va a haber isquemia en otros órganos también, como los intestinos, y los intestinos ya no pueden defenderse y las bacterias que están en la luz pues pasarán a nuestros tejidos porque los intestinos tienen bacterias bien contenidas ahí gracias a una buena irrigación porque lleva células blancas, están en un equilibrio, empieza la translocación bacteriana, empiezan esas bacterias a volverse malas ahora sí en nuestro organismo, entramos en una septicemia por nuestras propias bacterias, los riñones empiezan a hipoperfundirse, empieza a aumentar la creatinina, ¿no? La urea se traduce en daño renal y obviamente todo esto pues le da la desventaja al corazón pues y entramos en una parada cardíaca. Una parada cardíaca que, bueno, condiciona y da la estocada final a este colapso circulatorio y esto se traduce si es que no hacemos algo en determinado tiempo en esa línea isoeléctrica, ¿no? Que es el último latido. Y después del último latido de nuestro corazón agonizante, pues lo que nos espera prácticamente va a ser la muerte, ¿no? La muerte del paciente. Y es por eso la importancia, pues, del saber actuar. eh, en su momento, el saber actuar involucra Y el saber actuar involucra, adelantarnos a estos actos, reconocer los datos de peligro, saber qué hacer en ese momento, porque los minutos son oro, ¿no? Recuerden ustedes que
que un cerebro sin oxígeno en 5 minutos y empieza a traducirse en lesiones, y eso es lo que pasaría, un soporte vital, por lo menos básico, si es que no es el avanzado, en ese momento dado. Como hay un poquito de tiempo, quiero también terminar, siempre en memoria de los compañeros fallecidos en COVID, quiero terminar con algo de las circulaciones especiales, que ya habíamos visto la circulación fetal, obviamente, la placentaria y todo eso, pero hablaremos un poquito del corazón, seguramente ya lo han visto con el doctor Fernández, si es que no, pues no está de más un repaso. Vean ustedes que la circulación coronaria deriva de corona, ¿no? Porque obviamente las arterias que se encuentran irrigando nuestro corazoncito están aquí, como una corona, como si fuera este corazón una cabeza de un alce, porque está así con sus dos cuernos, que es la pulmonar y la aorta, y aquí estaría la coronaria, como corona. Partiendo de que este corazón era un órgano fetal, en la etapa fetal era aeróbico, recuerden ustedes las características de la fetal, tiene un 70% de la masa va a ser la izquierda, es decir, el corazón izquierdo pues tiene esa importancia porque es el corazón izquierdo que va a bombear mediante la aorta y va a regular la resistencia más adelante, bueno, como ya lo hemos visto. Y como tiene elementos subendocárdicos, es por debajo de ese forro interno para que esté ahí la sangre, pues muchos de estos parte de este músculo obviamente no se va a irrigar por la sangre que contiene. Este corazón contiene, han visto, 7-8% de todo el gasto cardíaco, pero en un momento dado del volumen, perdón, pero, pero no es fácil nutrirse para él porque todo el endocardio reviste la parte interna, la parte de las arterias para su función, es decir, necesita otra forma de nutrirse. Y es la primera arteria que sale de la aorta, ¿no? Apenas salen, apenas están las válvulas, pues salen las coronarias que van a nutrir al corazón. Aquí, en la sístole, hay la apertura de estas válvulas. Sé que esta no es ¿no? Pero algo así similar pasa. Ustedes en la sístole se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abren, se abren las válvulas, ¿no? En cada sístole, 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 se contrae, se contrae, se contrae, se contrae. Es esa la sístole. Pero entonces, ¿en qué momento se irrigará el corazón? Pues en la diástole. ¿Por qué en la diástole? Miren, sí, diástole, 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 cuando se cierra, se cierra, se cierra, porque aquí nacerían las coronarias si esta fuera la aorta, pero sabemos que es la pulmonar, en esta nacería. Entonces, vean ustedes que cuando las válvulas estarían abiertas, taparían el orificio de nacimiento de las coronarias, pero en la diástole, por ese retroceso elástico, ese wind castle, ese, eh, esa prensa hidráulica que hacen la elasticidad de estos grandes vasos, hace que tengan un flujo importante todas las arterias, bueno, las dos arterias coronarias, muy importante para su irrigación. Las arterias coronarias de tanto derecha e izquierda, si ustedes ya podemos ver mejor el gráfico, que nacen directamente de la aorta, por ejemplo, ¿no? Tienen sus diferentes partes y su importancia. La izquierda nacerá, que es esta, ¿no? Tendrá su descendente anterior para la parte de la cara anterior y del septum también, que son ya con sus perforantes, su circunfleja que se van a ir con la circunfleja del otro lado, ¿no? Particularmente esta es la que circunscribe, como dice, ¿no? Y si se dan cuenta, pues es como una corona porque da vuelta a esta, y su marginal izquierda que va a ser esta que va a ir por el margen. A diferencia de la derecha, que tal vez no la podemos ver, que es muy similar, ahora la vamos a rotar en espejo, por ejemplo, esta imagen, la rotamos en espejo, ¿no? Y viendo desde la cara posterior también podemos ver que la derecha, si bien tenía su descendente también anterior, pero va a ser en esta cara, en la cara casi posterior inferior, que se va a ir por aquí, también tiene su circunfleja que se uniría con la circunfleja del otro lado y su marginal. Entonces, esta es una irrigación general para poder ver esta.
Y ustedes saben la anatomía y la importancia que es. Esta laminilla tal vez me sirve para ver, esta es la aorta, y miren el nacimiento de las coronarias, el momento de que estas válvulas aórticas se abren, ocluyen, y el momento que se cierran, pues permiten con este wind, que es el esta este retroceso elástico que se transmite como pulso, pues le da un flujo un flujo con mucho vigor para poder, ir con toda esta circulación de la masa, ¿no? De la masa cardíaca. Ahora, el drenaje venoso, muy importante, porque todas las venas, estas que van de llegada a la aurícula derecha, ¿no? Gracias al seno coronario, su gran mayoría van a ir a confluir, particularmente a este, ¿no? Al ventrículo derecho, algunos vasitos también se van a la aurícula, pero por sobre todo, en su gran mayoría, al ventrículo derecho, ¿no? La circulación coronaria, si ustedes ven esta circulación del corazón, miren, puede también verse afectada, esto es, puede verse taponada por alguna razón. Este taponamiento puede ser por cúmulo de grasa, ¿no? Por aterosclerosis de estas coronarias. Y para estudiar, miren, el corazón puede cateterizarse, puede infundir un contraste. Y miren cómo con esta, en este caso una coronaria izquierda, podríamos ver sus ramas, ¿no? Muy importante. Y podríamos, miren cómo establece una obstrucción, miren dónde está la obstrucción, aquí, ¿no? Porque no tiene el mismo diámetro, ¿no? Entonces miren cómo el GIF lo identifica como obstrucción, miren ustedes, obstrucción. Entonces, eso sí realmente está al alcance ahí en nuestro país, eso que podemos nosotros ver. Eh, Esto simplemente era para recordarles la fragilidad que nosotros tenemos en cada momento, eh, recordarles la importancia que es, nuevamente el saber o más que toda la reanimación. Pero vean ustedes cómo se hace este procedimiento. Miren cómo se hacen en estas arterias coronarias, cómo se puede ver esa angioplastía, cómo estas son las que van a nutrir al músculo y hay una obstrucción. Entonces queremos restablecer el flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos restablecer este flujo? Identificamos primero, arterias, ¿no? Previa anestesia, obviamente. La arteria radial, como ustedes pueden ver, se pasa la guía a través de este aguja como trocar. Entonces ya tenemos ahí la guía y eso sirve para, que introduzcan el trocar, ¿no? Y este trocar, bueno, es que va a servir para un poquito para dilatador, sirve para que pase nuestro catéter. Y este alambre guía primero tiene que llegar hasta identificar la coronaria. Vean ustedes, y el catéter ya está por detrás. Y obviamente todo esto se está viendo con la fluoroscopía, que es un rayos X en movimiento, si va el término, ¿no? Muy irradiante, tanto para el paciente y también para el médico. Y una vez que han encontrado la arteria coronaria, pues va y ahí está el tinte, el contraste. Y miren ustedes, esta partecita es muy notoria y ahí podemos ver la obstrucción. Ahora, ¿qué hacen con este bloqueo? Pasa su alambre guía y, y pasa este globo. Y miren ustedes cómo este globo se puede inflar para mejorar el flujo, ¿no? Están dilatando el vaso, esto sí puede repercutir y sentir todavía un poco de angina, dolor o cambios, porque esto estaba acompañado de isquemia, casi esto ocasiona un infarto, si es que no lo podemos hacer. Entonces, miren este stent que va a poder abrirse y mantener, abierto esto, miren ustedes, para desocluir el vaso dañado. Y obviamente esto permanece en el organismo como una medida de salvataje, porque sabemos que estas placas están formadas sobre todo por almacenamiento de colesterol que hacen daño, ¿no? A la a la
al endotelio. Entonces, esta angioplastía que ustedes pueden ver de la arteria coronaria, pues es una realidad también en nuestro medio. Pues, obviamente, con todo el rigor y el riesgo que también hay en un momento dado. Bien, amigos, con esto quiero concluir. Quiero concluir la presentación. Está confirmado que la parte que viene va a ser a cargo del profesor Mollinedo, médico internista, realmente para poder explicar tal vez con más discrepancia, con más objetivo clínico, la importancia de la presión arterial. Entonces, como mi misión estaba darles la parte eh, de las leyes, sobre todo que rigen, cuál es la hemodinamia, la diferencia entre estas arterias y entre estas venas. Entonces, pues compañeros, espero que haya sido de su agrado compartir esta semana y unos 2 días más. Para mí han sido también de una retroalimentación muy, muy bonita. Les agradezco mucho por su tiempo. Disfruten el resto de día y pues compañeros, andantes somos y en el camino nos encontraremos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, todo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.